están? Buenas noches. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como cada día transmitiendo a través de estas redes, quiero saludarlos a todos en el nombre del Señor. Quiero saludar a los que están por conectarse, a los que se conectaron, a los que se van a conectar, y a los que verán después el video. Como cada día estamos transmitiendo aquí para poder compartir acerca de Jesús, hablar acerca de Jesús, y que esto pueda llegar a la vida de cada uno en estos días, más aún en estos días de incertidumbre, estos días difíciles, en estos días donde muchas veces hasta se ve el desespero de la gente por querer comer, incluso saqueos se está viendo. Y lo único que podemos hacer es aferrarnos al Señor y clamar a Él por misericordia y por ayuda. El día de hoy quiero tocar solamente un tema, pero es un tema muy importante que sé que muchos lo conocen, pero queremos que el Señor nos hable, porque aunque leamos el mismo texto muchas veces, el Señor nos habla de diferentes maneras. Así que vamos a empezar la transmisión dando gracias a Dios por ese tiempo. Señor, te damos las gracias por ese tiempo, Padre amado, y sea tu palabra hablando a cada uno de nuestras vidas. En tu misericordia y tu amor, Padre, nos cubra y nos dé esperanza, más aún en estos tiempos de dificultad y de incertidumbre que pasamos. Muchísimas gracias te damos, Señor bueno. Te agradecemos con todo el corazón, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Mientras se van conectando, hoy día vamos a hablar acerca de un tema que es conocido por muchos, pero también es un tema muy, muy profundo y es un tema, sinceramente, es un tema muy esperanzador que la Biblia nos muestra. Y vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 26, versos 58. Mateo 26, 58 nos habla de esta manera la Biblia. La Biblia nos dice de esta manera. La palabra de Dios nos habla en el nombre del Señor. Dice así: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Hablar del apóstol Pedro es hablar de alguien en el cual hay mucho que aprender, hay mucho que observar, al Pedro que fue antes y al Pedro que fue después de esta situación. Hablar de Pedro es hablar de alguien inmaduro y muchas veces guiado por sus emociones y sentimientos, más que por la fe y la palabra de su Maestro Jesús. En esta parte de la Biblia observamos cómo Pedro llegó y siguió al Maestro de lejos después de haber visto cómo arrestaban a su Maestro. ¿Y por qué digo que la inmadurez de Pedro? Porque muchas veces se vio la inmadurez de Pedro cuando primeramente le dijo: Señor, yo nunca te voy a negar. Cuando refutó la palabra del mismo Jesús, que dijo que estaba proclamando algo que se iba a cumplir, y Pedro dijo: no, yo no lo voy a hacer, yo no te voy a negar. Para que alguien pueda desafiar a la palabra de Dios, o eres inmaduro o eres alguien necio. Y esas actitudes tenía Pedro. Era una persona muy impulsiva. Era muy impulsivo y se dejaba llevar por sus emociones y sentimientos del momento. Pasó cuando fue arrestado Jesús en el Getsemaní. Cuando la actitud de Pedro fue sacar una espada, su actitud de Pedro no era cortarle la oreja a Malco, el sirviente del sumo sacerdote. La intención de Pedro era cortarle la cabeza a Malco, pero no pudo lograrlo.
Y vemos aquí un hombre emocionalmente impulsivo y que se dejaba llevar y dominar más por sus emociones y sentimientos humanos, más que por la palabra de su Señor Jesús. Vemos a un Pedro en esta etapa, después de había recibido que iba a negar a su maestro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro siguió de lejos al Señor, y como hemos leído en Mateo 26:58, Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Él estaba observando de lejos todo lo que le estaban haciendo, el juicio que le estaba siendo llevado a Jesús, y él estaba observando. Hablar de Pedro es alguien al cual hemos hablado de su inmadurez, de sus actitudes impulsivas y dominado por sus emociones. Hoy en día hay muchas personas, y aún llamarse cristianos, en los cuales son impulsivos y solamente se dejan llevar por sus emociones y sentimientos y descuidan la palabra. El Señor nos ha dado un manual de vida que es la palabra de Dios, en la cual es nuestra esencia, la Biblia, y nuestra guía certera. La Biblia, la misma palabra habla de ella, que lumbrera es tu palabra. Es lumbrera, es algo que alumbra. Entonces Pedro, ¿a dónde llegó Pedro? Déjame decirte, ¿a dónde llegó Pedro? A estas actitudes. Mostró su inmadurez, pero también vemos al Pedro que siguió, y habiendo recibido la palabra de Jesús de que lo iba a negar, él se rehusaba a creer eso. Y vámonos al versículo 69 del mismo capítulo. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Primeramente vemos aquí que Pedro estaba de lejos, pero hay gente que lo reconoció. Y aquí empezó el decline de Pedro, al decir: no lo conozco. Y aún así no darse cuenta de lo que estaba haciendo, habiendo sido cegado, y no se daba cuenta de lo que hacía. Y pasó con Pedro, que esta mujer le preguntó: ¿tú estabas con ellos? Miren, él dice: delante de todos. O sea, hizo una negación pública que no conocía a Jesús, y estaba cayendo en algo muy peligroso, a tal punto de llegar a una similitud con lo que hizo Judas Iscariote, el otro discípulo. Pero vemos acá algo, y vamos a continuar diciendo. Versículo 71 dice: saliendo de la puerta, le vio otra, y le dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Vemos el segundo punto en el cual Pedro continuó su decline. No solamente dijo delante de todos que no lo conocía, sino que ahora él también juró. Y al jurar se complicó la cosa, porque él estaba jurando una mentira. Él estaba juramentando una mentira, porque él sí lo conocía. Un poco después, acercándose los de por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo.
En el versículo 73 le vuelven a decir, tú eres uno de ellos. Primeramente, Pedro negó conocerlo. Segundo, juró no conocerlo. Y ahora, como tercer punto de su decline, él maldijo. Mírenlo, y aquí el decline fue muy serio ya, porque él juró, aparte de jurar, él dice, él maldijo y a jurar, dice, empezó a maldecir y a jurar. Historiadores hablan que él pudo hablar palabras muy gruesas, o sea, muy fuertes a la hora de decir esto. Hay otra versión de la Biblia que le estaba meditando hace rato, donde dice el mismo texto en la versión CDG. Dice en el versículo 73, un poco más tarde, acercándose a los que estaban en pie, dijeron a Kefa, o sea, Pedro, verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque cuando hablas tienes el mismo acento. 74 dice, entonces dijo, juro que no conozco a tal hombre, y si miento, y todavía me diga así, y si miento, que me alcancen todas las maldiciones. ¡Wow! ¿A qué punto llegó Pedro? No solo a jurar por él, si dijo, si estoy mintiendo, que me caigan todas las maldiciones. Está diciendo que caigan todas las maldiciones de Dios sobre él. Y miren qué interesante, porque en el mismo texto, pero en otra versión, dice así. Pedro les contestó con más fuerza, dice esta versión. Ya les dije que no conozco a este hombre. Que Dios me castigue. Miren lo que dice la versión Telea. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Entendamos algo aquí importante. Pedro negó, luego juró que no conocía. Y llegó a maldecir y seguir jurando. Y al maldecir, las otras versiones de la Biblia dice, él dijo que la maldición de Dios caiga sobre mí si estoy mintiendo. O sea, metió a Dios aquí también. Llegó a un punto tan bajo de tomar el nombre de Dios en vano. Pedro tomó el nombre de Dios en vano al jurar por Dios que no conocía a Jesús. Y eso fue lo que complicó su estado a un estado muy deplorable. Muchos dicen que lo que hizo Judas fue superior a Pedro, pero sinceramente creo que los dos estuvieron en el mismo nivel de pecado. ¿Y por qué Judas se salvó y por qué Pedro no? Sabemos mucho la historia. Si hasta este punto vemos un nivel por igual entre estos dos hombres. ¿Por qué Judas no fue salvado? Porque decidió hacerlo más fácil para él. Fue quitarse la vida. Pero ¿qué pasó con Pedro? Ahí quedó todo. No es así. Entonces él dice, en el versículo 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro recordó, en ese momento recordó, cuando lo dijo eso, recordó lo que había dicho. En el libro de Lucas añade algo muy interesante a esta parte de la Biblia. Lucas añade que Jesús dice, volteó y miró a Pedro fijamente desde donde estaba siendo juzgado. Qué tremendo y difícil habrá sido para Pedro poder que su maestro lo mire en ese momento. Y Pedro mirarlo y tener, aparte de vergüenza, sentirse la peor escoria que puede existir en el mundo entero. Hoy muchas veces a los que creemos en Él
Muchas veces quizás a ti en tu secreto, confiado de que no vas a hacer lo malo, terminas haciendo lo malo y aún más. Y cuando eres confrontado al ver a Jesús, te avergüenzas. ¿Sabes una cosa? El pecado no hace a que nosotros nos arrepintamos. Cuando nosotros pecamos, eso no hace que nosotros nos arrepintamos. Eso es lo que hace que nosotros podamos venir al arrepentimiento o podamos arrepentirnos con Dios. Es Jesús, es mirar a Jesús en esa condición. Mirar a Jesús y darnos cuenta que hemos lastimado el corazón de Jesús, que hemos lastimado el corazón de Dios, que hemos dañado con nuestras malas actitudes. Y sinceramente, esto pasó con el apóstol Pedro. Miró mal, hizo mal, y cuando Jesús lo mira fijamente a su rostro, él se acuerda lo que Jesús dijo que le iban a negar. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró. Lloró de una manera amargamente. ¿Qué quiere decir? Lloró con cólera, lloró con dolor, con un dolor, no con unas cuantas lagrimitas. Él lloró de una forma muy fuerte, de un clamor, te puedo decir, un clamor muy desgarrador. Y es lo que nosotros experimentamos cuando pecamos. El pecado no hace que nosotros nos arrepintamos. Lo que hace que nosotros pidamos perdón a Dios es cuando vemos miramos a Jesús, miramos la palabra y nos damos cuenta que estamos tan mal y que esas actitudes nos alejan de Dios. Pedro lloró amargamente. ¿Y qué pasó con Pedro? Yo no me imagino, y sé que también tú en tu casa te imaginarás, ¿cómo habrá sido el lloro de Pedro? ¿Cuántos días habrá llorado? ¿Cuántas horas habrá llorado sin parar? ¿Cuánto tiempo? No dice la Biblia exactamente cuánto tiempo lloró. ¿Cuánto tiempo habrá estado llorando? Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo que hizo que Pedro pueda ser restaurado? Es que Pedro lloró. Y lloró y se desgarró llorando, pidiendo perdón. Y es lo que tú y yo debemos hacer cuando nosotros pecamos. Y cada uno conoce su vida íntima. Y más aún Dios. Y sabe lo que hacemos en secreto. Sabe lo que hacemos. Es por eso que debemos arrepentirnos. Es por eso que nosotros debemos pedir perdón. Es por eso que nosotros debemos abrir nuestro corazón con clamor y dolor y decir: Señor, perdóname. Sé que lucho con esto, sé que batallo con esto, sé que he caído muchas veces en esta área. Necesito que me ayudes. Si tú no me ayudas, yo no puedo salir solo de esto. Esa es la verdad y esa es la realidad. Pedro lloró amargamente. Y saben una cosa, Pedro no se mató como Judas. Pedro lloró, pero también Pedro volvió al principio. Empezó de nuevo y volvió atrás, mejor dicho. Y fue de ese lugar donde él volvió atrás, fue de donde el Señor, donde el Maestro lo buscó una vez más. Y le dijo, y ahí viene la palabra clave que le dijo, como dicen las Escrituras: Pedro, ¿tú me amas? Y ahí le responde 3 veces: sí, Señor, te amo. Pero lo vuelvo a hacer una pregunta, como hice en videos pasados. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué Jesús le preguntó 3 veces a Pedro? Si Jesús realmente conoce nuestros pensamientos y la intención de nuestro corazón, ¿por qué Jesús le preguntó 3 veces?
Uno, porque fueron 3 veces las que le negó Pedro. Pero también fue otra, ¿por qué le preguntó Jesús eso? Si Jesús ya sabía que Pedro realmente lo amaba, ¿por qué le preguntó? ¿Y dónde puedo afirmar esto? Porque en esa parte de la Biblia menciona, cuando la tercera vez que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, le dice Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Imagínate, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Pedro sabía que Jesús sabía todo. Y Pedro sabía que Jesús realmente sabía que Pedro lo amaba. Podemos ver algo. Esta parte de la Biblia nos da esperanza a nosotros. Nos da esperanza a seguir luchando y batallando. Con esto no digo que todo lo malo que hagamos no tiene consecuencias. Pues claro que sí las tiene. Pero es mejor atravesar las consecuencias con Jesús que atravesarlas solos. Así que yo te animo y te invito a poder meditar en la palabra de Dios y darte cuenta cuán misericordioso y cuán paciente es Dios contigo y conmigo. Si Dios quisiera, actuaría de una sola vez y nos quitaría la vida, si Él quisiera hacerlo. Pero por su amor y su misericordia, Él no lo hace. Porque Él sabe quiénes son sus hijos. Pero ¿saben una cosa? Pedro tuvo ese encuentro tremendo con Jesús. Y Pedro fue restaurado. Y después de ese momento, vimos a un Pedro diferente. A un Pedro valiente. Sí, muy valiente. Pero ya no vimos a un Pedro sentimental o emocionalista, como mucha gente hoy en día se enfoca más en las emociones solamente y descuida la palabra. Pedro ya no era emocional, Pedro ya no era sentimentalista, Pedro se había vuelto alguien bíblico, alguien que proclamaba la verdad tal como era. Es por eso que hoy en día hay mucha gente que va a las iglesias, se emociona un rato y quiere hacer de todo, pero pasan 2 días y vuelve y acabó la pólvora de ese cohete. Hay gente que cae, Dios lo perdona, va a la iglesia, se la pega de santo, de santito o de espiritualón, pero después lo vemos en la misma situación. Eso es lo que Jesús no quiere. Jesús quiere personas sinceras y personas que lo amen, demostrándolo no solo un día ni 2. Acaba de pasar Semana Santa hace poco. Y hay gente solamente que ahora en cuarentena no han podido hacer lo que hacen, sus ritos y tradiciones religiosas. Que piensan que con eso van a ir al cielo, que es una reverenda mentira. Porque la Biblia misma dice, para que no pienses que yo lo digo, la misma palabra de Dios dice, porque no es por obras, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la fe. ¿Pero qué fe? Hay 2 tipos de fe, amigos. La fe intelectual y la fe bíblica. La fe intelectual es hoy la que abunda en toda la gente de cualquier religión. Pero es una fe falsa. Tú puedes decir yo creo en Dios, pero tus obras, tus actitudes, tu vida no demuestra un cambio genuino, como la Biblia lo pide. Una fe emocional también puede ser ese tipo de fe que se alegra, si yo voy a la iglesia un día, 2 días, de allá no vuelves a ir ya. También se basa con ese tipo de fe intelectual, emocional, sentimental. Pero una fe bíblica es cuando realmente crees, sabes y te das cuenta quién realmente es Dios, quién realmente es Jesús y la Biblia qué es realmente. Y cuando comienzas a caminar con Jesús y te das cuenta que eres una persona que siempre vas a necesitar de Jesús, caminar con Él, te vas a dar cuenta. Y sí, no hablo de una vida perfecta, porque nadie es perfecto y aún las personas que andamos con Dios fallamos muchas veces.
pero mostramos esos frutos de cambio y el Señor nos va moldeando cada día más. Y cada día más que estamos con Él, que estamos a su lado, pecamos menos. Y llegamos a un punto de tener una comunión tan íntima con Él y darnos cuenta que sí se puede. Pedro lo comprobó. Alguien que cayó, que falló de una forma muy delicada, muy miserable, se dio cuenta que caminando con Jesús y confiando en Él, en su palabra, podría ser otro y podría ser usado por Jesús. Y fue usado. Fue uno de los grandes apóstoles y mártires también de la fe. Ese es Pedro. Lastimosamente, no fue lo mismo en Judas. El día domingo hablé acerca de la triste victoria de Judas. Si no lo has visto, velo, que ahí hablo más detalladamente toda la historia de Judas, desde su historia, su procedencia, sus victorias entre comillas, sus privilegios también que tuvo, porque él tuvo privilegios, como también Pedro los tuvo. Y esto nos enseña que aún tú puedas ser la persona que te creas la más espiritual en la iglesia. No te creas fuerte. ¿Por qué? No te creas fuerte, porque al menor descuido puedes caer. Al menor descuido, a la mínima diferencia, puedes caer y tropezar y terminar en el hoyo del cual el Señor te sacó. El Señor nos sacó del muladar. La Biblia habla del muladar como un lugar sucio. De ahí nos sacó. Así que no, mientras más escales en la parte espiritual, es cuando más tienes que tener cuidado, porque es cuando el diablo muchas veces ataca nuestra mente, nuestro corazón. Pero no solo es el diablo. Es fácil culpar al diablo e inculparnos nosotros, ¿no? La culpa es nuestra. Esa vieja naturaleza es nuestro mayor enemigo, incluso más que el diablo, en nuestras vidas. Así que meditemos en nuestro corazón y deja de seguir de lejos al Maestro. Como hoy muchos que van a ver este video están siguiendo al Señor de lejos. El Señor no quiere que lo sigas de lejos. El Señor quiere que estés a su lado. Hay gente que lo sigue de lejos o ve de lejos para ver qué pasa. Pero no es así como se sirve al Señor y no es así como se le sigue. No seas un Pedro. ¿Saben una cosa? A diferencia de Pedro de nosotros, Pedro no tenía el Espíritu Santo en ese momento. Tú y yo ya lo tenemos. Así que es una diferencia muy grande. Pero cuando Pedro recibió el Espíritu Santo en su vida, fue transformada totalmente. Y yo no me estoy refiriendo a que cada rato seas bautizado, no. Yo me estoy refiriendo a un encuentro personal en el cual el Señor marca tu vida y te sella con su Espíritu. Y eres sellado, como dice la Biblia. Y de ahí en adelante Dios no nos manda a ser bautizados todos los días, no. Dios nos manda a ser llenos de su Espíritu. Llenar el vaso, porque el vaso ya está, solamente tenemos que llenarlo. Llenar ese vaso diariamente. Y todo eso depende de ti, de mí. En estos tiempos difíciles que estamos pasando, en estos tiempos complicados que estamos pasando, es cuando más debemos hablar de la verdad. Y es cuando más debemos compartir a Jesús. No sabemos cuánto tiempo más quedará o nos quedará de vida. Pero como incluso preparaba un mensaje para esta semana ya. Hay un texto, ayer le compartí a varios amigos por un culto que hicimos por Zoom, por la plataforma Zoom. A Pablo no le importaba lo que le iba a pasar. A Pablo no le importaba si hablaban bien de él, a Pablo no le importaba si hablaban mal de él, a Pablo no le importaba si tenía dinero, a Pablo no le importaba si no tenía dinero, a Pablo no le importaba. En el libro de Hechos habla acerca de eso. Lo único que a Pablo no le importaba es algo. Lo único que a Pablo le importaba es poder
alcanzar la gracia y la misericordia de Dios cada día de su vida. Es lo único que le importaba a Pablo. Y es lo único que nos debe importar a nosotros. Es Jesús, nada más. Si tienes mucho dinero, no te debe importar eso. Si tienes poco dinero, no te debe importar eso. Si hablan bien de ti, no te debe importar mucho eso. Si hablan mal de ti, no te debe importar tampoco mucho eso. A ti te debe importar Jesús, nadie más. Porque muchas veces estos tiempos, alguien dijo, lo veo como una cuarentena obligada, tengo que estar en mi casa. No lo tomes como un encierro. ¿Sabes cómo qué pues debes tomarlo? Tómalo como un retiro espiritual. Hay muchos que están conectados, que han estado en la escuela pastoral conmigo, y son tiempos maravillosos con Dios. Yo te digo a ti, escuelero o escuelera, o a ti que nunca has ido a un retiro, tómate esto como un retiro espiritual. No de una semana, no de 2, sino más de un mes, en lo cual puedes meditar y tener un tiempo con Dios y no ponerle excusa de que tienes que trabajar, de no ponerle excusa de que tienes que salir, de no ponerle excusa de que tienes que estudiar, de no ponerle excusa que tengo trabajos en la universidad. Basta de excusas y tómate ese tiempo. ¿Sí? Tómate ese tiempo para meditar. Y cuando acabe la cuarentena, tener tiempos donde puedas predicar en las calles. Sí, el virus me puede contagiar, sí, nosotros debemos cuidarnos, debemos tomar nuestras precauciones. Pero sabes una cosa, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, si llegara a pasarte el contagio y llegaras a partir, sinceramente no te debe mucho importar, porque sabes a dónde vas a ir. Con esto no digo que te tienes que exponer, no. Con esto digo que tienes que cuidarte. Al final, tarde o temprano, nosotros vamos a partir de este mundo. Pero si vas a partir, parte con alegría de saber que tu vida la dedicaste para Jesús y su reino. Así como Pedro la dedicó y los demás apóstoles, así como Pablo la dedicó y no le importaba lo demás. No le importaba mucho lo demás. Así que esto haya hablado a tu corazón y te ponga a pensar y a meditar. Que esto pueda lograr que cuando te sientes en tu cama te pongas a pensar y digas, es cierto. Así que ánimo y alégrate porque este texto empezó triste y muy doloroso que hemos leído en Mateo, pero también es un mensaje muy esperanzador de un Dios que tiene misericordia de todos nosotros y nos ama con gran amor, y muchas veces tiene una paciencia que a veces no podemos entender cómo puede amarnos tanto. Así que valora eso y abre tu corazón, tú que estás alejado, y reconcíliate con el Señor. Quiero aprovechar este tiempo también para poder decir de esto que se ha viralizado, el tema de que mañana va a pasar una desgracia. Sinceramente, quiero poner un paréntesis acá y para cerrarlo también ya y terminar esta transmisión, decir algo. Un hijo de Dios no debe estar preocupado por lo que escuche, porque la Biblia misma dijo que en los últimos tiempos habrá falsos profetas o gente que pueda profetizar cosas que van en contra de las Escrituras, o generar, incluso he escuchado varias personas que me han preguntado como un pánico, no voy a salir mañana, algo me va a pasar de repente. Puedo entenderlo en gente que no lee la Biblia o no es cristiana, pero no puedo entender que gente cristiana o iglesias cristianas puedan postear en sus páginas de sus iglesias esto como una verdad, sabiendo que no es así. No es así. No sabemos quién es esa niña, no sabemos de dónde viene, no sabemos si es cristiana, no sabemos si va a una iglesia, no sabemos si tiene un discipulado. No lo sabemos. Y tú dirás, pero hay gente que ha acertado. ¿Sabes una cosa? Un profeta de Dios realmente es cuando todo lo que dice acierta totalmente y un 100%. Si no, es falso. Ni aún Nostradamus, que habiendo acertado tantas cosas, pero no ha acertado el 100%. La única fuente fidedigna y profética
que ha acertado y sigue acertando y terminará acertando todo lo que va a venir, es la Biblia. Nada más. Así que no tengan miedo. No tengan miedo, porque al final, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que Dios te bendiga, y quiero terminar este tiempo orando por cada uno de los que se han estado conectando, ¿sí? Señor, te doy las gracias por este tiempo, por este corto tiempo de hablar de tu palabra. Padre bueno, tú sabes cuándo será el fin o las cosas que van a pasar. Pero todo tiene que cumplirse como tú lo has establecido en tu palabra, y hay un proceso y pasos. Te pedimos perdón por nuestra maldad, que reconocemos que somos malos, Señor, y el pecado está siempre delante de nosotros. Señor, que en tu misericordia, Señor, puedas derramarse en nuestras vidas. Y gracias por tener paciencia con nosotros. Y te pedimos por esta enfermedad, por este virus. Señor, si está en tu voluntad hacerlo, puedes pararlo incluso hoy día mismo o mañana. Pero todo que se haga tu voluntad y no la nuestra. Señor, gracias por este tiempo. Bendice la vida de cada uno de los que se han conectado. Bendice la vida de cada uno. Bendice la vida de nuestro hermano Roberto. Padre amado, tú sabes la situación que está atravesando tu hijo Roberto, Pastor Roberto. Tú sabes, Señor. Padre amado, sé tú, Señor, sanándole completamente, Señor, a él y a su familia. Padre, porque tú estás mostrando tu misericordia y tu gracia en la vida de tu hijo Roberto. Padre amado, te doy gracias también por Albert, allá en Chimbote. Dios le bendiga a él, a Josué, a toda su iglesia allá en Peniel. Que Dios le bendiga, Padre, y también sigue usándolo para predicar tu palabra, como lo está haciendo también. Te doy gracias por Fabián, por su vida. Seas tú, Señor, ayudándolo, moldeándolo, Señor, y que tu palabra sea sembrada en su corazón, y que, Padre, su corazón no se deje llevar por las emociones momentáneas, sino que se deje llevar por tu palabra. Gracias por su vida, por su familia, por sus hermanos. Señor, te doy gracias por Gianfranco Vázquez. Señores, te doy gracias por este varón que es barbero, es un buen amigo, justo me ha cortado el cabello hoy día. Padre amado, te pido por él. Él tiene familia cristiana, quizás él, no sé, sabemos si no sé, creo que si él no es cristiano, pero tiene familia cristiana y ha recibido palabra desde niño. Señor, tu palabra nunca regresa vacía, y yo te pido que puedas hablarle al corazón de él, que, Señor, que tú puedas tocar su corazón para que él también pueda abrir su corazón a ti. Gracias por su vida, Padre Gianfranco. Te doy gracias por Pedro Tapia, Señor, hermano Pedro. Señor, sé tú guardando su vida de él, de sus nietos, su esposa, sus hijos, Padre. Gracias por su vida, Señor, que él también pueda meditar en casa, Señor. Él tiene talentos que tú le has dado, pero son para tu uso, Señor. No es para guardarlos bajo tierra. Padre amado, que él pueda ponerse a meditar, y cuando todo esto acabe, te pueda regresar a tu casa a servirte y a servirte con el talento que tú le has dado. Gracias por su vida, Señor. Te doy gracias por la vida de Jocelyn. Te doy gracias por la vida de mi hermana allá en Huánuco. Que Dios la bendiga mucho a ella, a su familia, Padre. Te doy gracias por su vida. Muchas gracias, Señor. Gracias por Ana Medrano, por su vida, Señor. Gracias. Háblale al corazón a este varón para que pueda abrirlo a ti, Señor. Y gracias por Uber, Señor, que seas tú sembrando tu palabra en su vida, para que él pueda entender y también pueda volver a ti, Señor, y reconciliarse contigo, pero esta vez de corazón, para ya no volver atrás. Padre amado, y por último te quiero dar gracias por tu hija Cristina. Padre, Señor, tú sabes todo lo que ella ha atravesado en todo este tiempo, Padre. Te pido por su vida, por sus hijos, por la vida de su esposo Egor, Señor. Que sabemos muy bien que tú estás con ellos, Señor, y los has bendecido y los sigues bendiciendo, y tu misericordia siempre está en sus vidas. Gracias por su vida, Señor, de ellos, Padre. Gracias, Padre, y sé tú hablando a sus vidas y llenando de esperanza en sus corazones de ellos, Padre, de saber que tú tienes el control de todas las cosas. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo de palabra que hemos compartido, Señor. Y gracias, Padre bueno, porque creemos que tu palabra no regresa vacía.
sino queda en la vida y el corazón de las personas. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Quiero saludar a todos los que se han conectado. Decirles que de lunes a viernes estoy conectando, a los que recién se conectan por primera vez, decirles que de lunes a viernes me estoy conectando 8 de la noche. Los días sábados, que son culto de jóvenes, que es diferente la temática que hago aquí, es de 7:30 de la noche. Y los días domingos a las 7 de la noche. Así que les espero que se puedan conectar y les pido también que puedan seguir la página de jóvenes de la iglesia, de mi iglesia local, Iglesia Misionera de Jesucristo, Jóvenes Guerreros, y también decirles que por favor compartan estos videos a sus amistades, más aún si no son cristianos. ¿Para qué? Para que tu palabra llegue a sus vidas, para que la palabra de Dios llegue a sus vidas. También te quiero pedir que puedas seguirme en mi cuenta de YouTube. Todos los mensajes grabados son subidos a mi cuenta de YouTube para que pueda también ser de bendición a otras personas que puedan verlo. ¿Sí? Mi cuenta de YouTube me puedes encontrar como Juanfra Castro y ahí pueden encontrar muchos de los videos que he grabado en este ya casi un mes haciendo transmisiones diarias de la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga y estaremos viéndonos hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo y la paz esté con ustedes. Dios le bendiga.